ahora nos convoca algo interesante, como ya habíamos adelantado, porque los escritores aunaron su criterio para enfocarse en resaltar justamente con el libro del 11-14 la historia del camión y colectivo que marcó una época aquí en nuestro país. Y precisamente aquí ya lo tenemos a Esteban de León, que junto a Emiliano Pasarelli han dado vida a este libro que, sin lugar a dudas, creemos que va a tener pleno éxito porque va a traer muy lindos recuerdos para todos los que lo han disfrutado conduciéndolo, trabajándolo, y otro a veces viajando, ¿no? Especialmente colectivo. ¿Qué tal, Esteban? Buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Manuel? Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, y el gusto de tenerte aquí en El Andador por Radio Cadena AM 1470. Precisamente para conocer detalles de cómo surgió esta idea, justamente de escribir el libro y darnos detalles justamente de lo que han escrito, ¿no? De esta historia tan icónica de un vehículo tan importante allá por la década del 70, del 80, inclusive parte de los 90. Sí, claro, bueno, gracias por el espacio ante todo, también a la audiencia que está escuchando y a tu programa. Mirá, la idea surgió hace unos 4 años, nosotros con Emiliano, que es mi socio y colega, que es de la zona oeste de allá del Gran Buenos Aires, arrancamos con Camión Argentino como una especie de proyecto, ya que tanto esa autohistoria de Gustavo Feder como Coche Argentino llegaban hasta utilitarios medianos, no muy grandes, y nosotros nos quedamos con los vehículos comerciales más bien medianos, pesados en adelante, sea de pasajero como de carga. Bueno, pasó el tiempo, tenemos todavía nuestro blog, empezamos a crecer en redes sociales, difundir nuestro trabajo, y creímos que faltaba un libro de la temática, porque había ahí algunos casos aislados, viste, por ahí podía ser el de la historia de Siam, donde hablaba un pequeño párrafo sobre participación con Thornycroft, ¿no? Así que bueno, faltaba el libro de un camión o de un colectivo o de un vehículo comercial mediano pesado para arriba. Y de eso no había materiales, el primer libro de la temática, por ahí como una especie de banco de pruebas, quisimos ensayar con lo que es uno quizá el modelo más icónico, ¿no? Tanto sea de las rutas como de las calles de nuestro país. Sí, sí, era de esos camiones que andan y andan, como había una propaganda de un famoso automóvil también, ¿no? Claro, sí, bueno, era un poco lo que hablábamos en off en otro momento, ¿no? Para hablar de un poco el éxito del 11-14, que es un poco el actor, ¿no?, principal del libro, hay que hablar que Mercedes-Benz hizo el mix ideal, ¿no? De la parte mecánica, de la confiabilidad de la marca, un poquito de lo que es servicio, la atención, y también ya con cierto prestigio que venía teniendo un par de décadas atrás, ya no solamente con la parte de los autos, ¿no?, como sabemos, sino también con la parte de los vehículos comerciales. Así que bueno, empezó también un poco con el 911, con el 1112, después llegó el 1114 y digamos que fueron utilizándose otros modelos más o menos de la misma serie con similares características como banco de pruebas para evolucionar en el 1114, y durante el transcurso de la vida industrial y comercial del 1114 fueron planteándose evoluciones del mismo que no lo lograron superar, si apenas fueron un complemento tanto de la versión colectivo como de la versión camión, ¿no? Entre ellas, qué sé yo, 914, 1514, después alguna evolución un poquito más pesada o más potente, como 1517, 1518. Claro, incluso, sí, Esteban, no, incluso ese motor era tan bueno y rendía tanto
el que también se lo utilizó para los tractores y para distintas maquinarias agrícolas en aquella época, ¿verdad? Sí, para tractores en realidad había una versión OM52i que lo tuvo Sanelo, bueno, con pobres resultados por la calidad que tenía la marca, pero el motor era bueno, y algunas otras marcas por ahí mucho más específicas. Sí, se utilizó maquinaria vial también, maquinaria industrial, maquinaria agrícola en cosechadoras, se me ocurren ahora Givergia, Basali, no sé si también Rotania, Bernardín y sus evoluciones, ¿no? Del mismo motor. Después lo que es maquinaria de construcción, maquinaria vial, bueno, eh, Cefal, que tenía la licencia de Poclain de Francia, que estaba en Quilmes, utilizó este motor también. Acá lo que Mercedes-Benz, digamos que la pudo ver, la vio, es tener una imagen, una especie de estampa, un diseño muy característico, más una mecánica muy confiable, la cual no requería un gran mantenimiento y una red comercial, más lo que serían los repuestos y servicios adecuados respecto de otras marcas que eran mucho más caros. Creo que fue también un combo que fue, o que fue una situación ideal ese combo que se dio de manera Claro, perfecta entre el transportista rendimiento. y la empresa. Claro, rendimiento del vehículo y el rendimiento en cuanto a los valores, en cuanto a lo económico, porque, bueno, un poco más económico que otras marcas y tenía repuestos también más económicos y además se lo hacía rendir acá mucho más de lo que podía rendir en un principio, ¿no? Porque al camión, por ejemplo, a la caja habitual que tienen los camiones, la mayoría le agregaban un acoplado. O sea que esforzaba mucho más el motor y el motor rendía. En realidad sí, lo que es la versatilidad, que era lo que no me salía anteriormente, de poder ser colectivo, camión, doble tracción, como tuvieron las Fuerzas Armadas, sea el Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea, y también algunas fuerzas de seguridad, que era la versión LA, ¿no? 11.2, 11.14, el chasis sin la trompa para poder ser carrozado frontal, como era el OC 1214, fue posteriormente el OF 1214 y un modelo que no se comercializó acá, se exportó a Perú, que era el OF 1114, más las aplicaciones que tuvo el motor y algunos elementos mecánicos, los unimódulos, o sea, cómo se fue derivando todo eso, y también a la competencia, como hablábamos en off, lo que era Chevrolet, algún que otro Ford y algún que otro Dodge también, abandonaban generalmente su mecánica, por ahí por decisión del dueño, y bueno, el rendimiento, la potencia del OM352, que era el motor del 1114, o también del OM352A, que era la versión turbo, del mismo que les permitía ganar unos 20 caballos más aproximadamente, o un poquito más, hacía que, viste, acapare todo, por ejemplo, en lo que es el transporte urbano así de pasajeros, en 11-14, entre la década del 70 y el 80, y Mercedes-Benz en general como marca, con todos sus modelos, supo tener cerca del 70-75% del mercado del Desapareció, era el 11-14. claro, fue desapareciendo en los 90 cuando aparecieron los ómnibus frontales con el motor ubicado en la parte trasera. No, sí, en realidad como evolución del 11-14 hablamos del OF 12-14, el OC 12-14, que era el mismo layout mecánico, por ahí en el OC una configuración Pullman, o sea, con el motor arriba del eje, pero que era todo casi el 80% lo mismo, o sea, también las variantes, las vueltas de rosca que le dio la empresa, o sea, Mercedes-Benz, viendo que la competencia había avanzado mecánicamente y que ya lo había superado al 11-14, más allá de que el mercado todavía lo seguía validando como vehículo de carga o como vehículo de transporte pasajero, hacía de que, viste, bueno, se fuese evolucionando, pero manteniendo los mismos componentes mecánicos. La primera serie de colectivos, o mejor dicho, de ómnibus, de motor trasero, la OH,
con el 1314, 1315, o sea, montaba el motor atrás, pero dentro de todo no tenía mayores variantes, o por lo menos en gran parte de lo que era el planteo mecánico respecto del 1114. Y nosotros, por ejemplo, en el libro tratamos de hacer un poquito de la génesis, del nacimiento en Alemania, de cómo fue reemplazando los camiones convencionales, que eran de trompa un poquito más afilada, viste, con las luces que no estaban empotradas como que ya venía de entreguerras esa serie, y como en Alemania o en Europa occidental era un camión mediano, te diría que liviano, y acá, bueno, todo lo contrario, se lo usó y se lo exprimió hasta donde se pudo, porque claro, sí, para el transporte pesado. Claro, no solamente era para transporte así de reparto, así de carga, urbano, interurbano, etcétera, sino que con sus diversas configuraciones, chasis corto, chasis más largo, tractor, hasta porque ya era fuera de serie eso, se le agregó una litera o una cabina dormitorio, como tenían los camiones. Sí, Esteban, te iba a decir, todo esto, el que es fanático del 1114, o quiere rememorar aquellos tiempos y conocer más detalles de lo que fue aquel camión, aquel colectivo de hace prácticamente 3 décadas atrás, lo tiene todo en el libro, el libro hecho para camiones y colectivos, el libro del 1114, así el título, completado con la historia del camión y del colectivo que marcó una época, escrito por Esteban de León y Emiliano Pasarelli, que ya está disponible en las librerías. Sí, de Capital y del Gran Buenos Aires sí, en algunas del interior también, editado por Motor Libros. Además está en la Feria del Libro. Sí, claro, sí. Lamentablemente, uno está con algunos compromisos laborales, varios, académicos también varios, que no pude ir, pero bueno, Emiliano sí creo que va a poder ir, así que le agradecemos el espacio. También quería agradecer a Silvia y a Matías, que son otros de los integrantes del staff de Camión Argentino, porque este libro se hizo a partir de todo lo que nosotros tenemos en Camión Argentino, y también para dejar documentado la existencia del 1114 como vehículo, ya sea en la parte mecánica, en la parte cultural, en la parte histórica, en la parte económica, también con algunas reseñas de quienes lo supieron tener, tanto sea como ómnibus como camión. Así que son 106 páginas a color, apaisado, bastante ilustrado, con buenas imágenes también, con algunas imágenes de catálogos de la época, y como te digo, también con un comparativo con respecto a lo que era la línea en Brasil, que era 1113 ahí, pero guardaba muchísimas similaridades, o casi todas. Bien, Esteban, sí, te quería agradecer este contacto por todos los detalles que nos has brindado, y por supuesto vamos a tener el libro en nuestras manos para poder leerlo y interiorizarnos mucho más de estos vehículos tan icónicos de aquellas últimas décadas del siglo XX precisamente. Te agradecemos nuevamente, Esteban de León, y sé que van a seguir escribiendo más libros. Sí, el primero de varios, como te decía, esperemos descubrir las demás marcas y demás modelos. Muy bien, te mandamos un abrazo desde aquí, desde Buenos Aires, así para Rosario, para toda esa gente linda. Hasta luego. Un abrazo grande, Juan.